Bienvenidos a De lo Católico y más, donde la realidad supera la imaginación. Y hoy tenemos un caso interesante que ha estado sonando, que es el caso de Carlos María Vigano, un arzobispo que era nuncio en Estados Unidos, es decir, embajador del Papa allá en Estados Unidos, y que ha sido excomulgado. Este sin duda es un caso triste para la iglesia, pero también es un caso muy controversial, en donde pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos decir va superando precisamente la imaginación. Primero, Monseñor Vigano, en el 2018, empieza, ¿verdad?, con esta ola o este caminar en contra del Papa Francisco. Hemos de recordar que así como vivimos, ¿verdad?, en México en torno al pleito entre conservadores y progresistas o liberales, también en la iglesia se va viviendo eso. Monseñor Vigano es de la parte ultraconservadora de la iglesia, ¿no? En donde está en contra de muchas cosas, en contra también del papado de Francisco, por eso es que se va dando este momento. Pero todo empieza, o esta historia empieza desde el 2018, en donde en el 2018 él hace una denuncia, o hay denuncias, sobre Monseñor Fior McCarren, lo acusan de acoso y abuso sexual. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Monseñor Vigano sale y dice que se le está encubriendo, que los altos funcionarios de la iglesia lo están encubriendo. Aquí realmente bien no sé cómo pase la historia, ¿verdad? Porque al final Monseñor Macari queda suspendido, queda reducido al estado laical, o sea, es decir, la iglesia actúa en consecuencia de los actos por los cuales se le imputan. Y a través de esto también, después de eso, empieza también a decir que hay que estar, ¿verdad? Que él no está de acuerdo de las vacunas del COVID-19, y cuando el Papa Francisco sale a decir que está de acuerdo en las vacunas, ¿verdad? Que ya se ha hecho todo un estudio, pues, de por qué se está de acuerdo con las vacunas, pues él se manifiesta totalmente en contra del Papa. Entonces se le empieza a juzgar, ¿verdad? Por rebeldía, se le empieza a ver que pues está en contra del Papa, que está en esta ala totalmente conservadora. Y bueno, dentro de esto quisiera primero aclarar que hay 3 delitos contra la fe por los cuales podemos ser excomulgados. Entonces está el delito de herejía, el delito de apostasía y el delito de cisma. A Monseñor Vigano se le acusa de cisma, es decir, de la separación de la iglesia, o sea, un grupo de fieles, o sea, es decir, él y quienes lo siguen, pues se separan de la iglesia a través de estos diferentes momentos en los que él no está de acuerdo, ¿verdad?, en el pontificado. Entonces, dentro de esto también vamos a ver por qué o de qué se le acusó. Primero, que no reconoce la autoridad del Papa Francisco. Segundo, que no reconoce, ¿verdad?, la legalidad del Vaticano II, el Concilio Ecuménico Vaticano II, en donde pues empezó ya, ¿verdad? Ya tenemos 2 santos de ese concilio, el Papa Pío y el Papa Juan Pablo II. Tenemos estos 2 santos que estuvieron, ¿verdad?, en el inicio, que estuvieron participando en el culmen y todo del Concilio Vaticano II. Entonces, él no reconoce esto. La legitimidad del Papa Francisco no la reconoce porque él dice que en el cónclave donde se eligió al Papa Francisco, pues hubo como diferentes grupos que se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, para poder votar por, en ese entonces, Bergoglio, para poder votar por él, y que de esta manera fue como se logra el pontificado. Y él dice, esa no es una manera pues verdadera, esa no es una manera en donde el Espíritu Santo iluminó, ¿verdad?, y estuvo dentro de la decisión. Entonces dice él, por eso no reconozco el papado de Francisco. Y al no reconocer el papado de Francisco, tampoco reconoce su autoridad, porque cuando se le acusa de esto, de cisma, y que estos son los 2 motivos por los cuales se le está acusando, resulta ser que le manda, ¿verdad? Quien es encargado para precisamente ver todo el proceso es la doctrina de la Congregación para la Fe, y la doctrina de la Congregación para la Fe le manda a llamar, ¿verdad? Y él dice, yo tampoco reconozco a la doctrina de la Congregación de la Fe porque son mandados por el Papa Francisco, entonces no se presenta, digamos, a las audiencias, o no presenta
una cuestión o una defensa para lo que se le está acusando. Y también cabe mencionar que fue un proceso extrajudicial. O sea, es un proceso extrajudicial. ¿Por qué? Porque él lo hace público. Como les digo, desde el 2018 hace público precisamente estar en contra del Papa Francisco. Después él sale en redes sociales diciendo que no reconoce la autoridad del Papa Francisco, que no reconoce tampoco el Concilio Vaticano II, porque es una parte progresista que quiere llevar a la Iglesia a la perdición. Entonces, dentro de estas dos acusaciones que él hace pública, es por lo que se hace un proceso extrajudicial, porque él ya lo está manifestando hacia todo el pueblo de Dios, ¿no? Hacia todos los que somos católicos. Y este proceso extrajudicial dura exactamente 3 semanas, en donde, bueno, se resuelve que queda él excomulgado. Y al quedar excomulgado, ¿qué es lo que nos quiere decir, verdad? Que él ya no pertenece a la iglesia, o sea, ya no puede impartir sacramentos, ya no puede recibir sacramentos. Esa es la pena más grande que tiene la Iglesia Católica para nosotros los católicos, ¿verdad? No solamente para los sacerdotes o los obispos, sino también para el pueblo fiel de Dios que comete algún acto, digamos, así como el cisma, como les decía, ¿no? Las dos penas, las dos condenas anteriores. Entonces, eso hace que precisamente se separe de la iglesia. Y aparte de eso, también hay cuestiones muy importantes. Cuando uno hace de manera expresa y manifiesta públicamente que no reconoce la autoridad del Papa, porque una cosa es decir yo no estoy de acuerdo con lo que hace el Papa y otra cosa es decir no lo reconozco, ¿verdad? Y también no reconocer el magisterio de la Iglesia, se le llama comunión late sentencia. ¿Qué quiere decir esto? La excomunión late sentencia es una excomunión inmediata desde ese momento. Por eso les mencionaba yo el proceso extrajudicial, porque desde ese momento en que lo hace público, queda excomulgado de la iglesia y digamos solamente la iglesia va a ratificar mediante un proceso, va a ratificar que quede excomulgado y a esa excomunión se le llama late ferene, o sea, es decir, la iglesia ya lo ha dicho, ya es algo cierto, es algo que no queda así como en el aire. Por eso también, ¿verdad? Para todos aquellos que luego tienen amistad con algún sacerdote y van y le dicen, Padre, excomúlgueme porque he pecado mucho, hay que tener mucho cuidado porque las excomuniones en verdad es algo muy delicado y es algo que nos quita completamente de la iglesia y completamente de los beneficios que recibimos de la gracia de Dios. Entonces, en este ambiente que se da, ¿verdad? La excomunión, también tenemos una excomunión de unas religiosas en España, que ese, bueno, lo tocaremos más adelante, ese caso en nuestro siguiente episodio, también lo trataremos más adelante, en donde todo empieza por la venta de un terreno, ¿verdad? Donde ellas pues lo quieren vender para subsistir y resulta ser que pues, el Vaticano, por los estatutos que hay, no les permite venderlo. Pero bueno, y a través de eso también podemos ver otra de las cosas en donde se manifiesta Monseñor Vigano en contra, ¿verdad?, del Papa, aparte de las vacunas del COVID-19, es que también hay un acuerdo en 2018 entre China y el Vaticano para la colocación y la promoción de obispos ahí en China, pues como sabemos, ¿verdad? China es un país comunista, es un país que pues al ser comunista no está también de acuerdo con la cuestión católica y bueno, hay mucha historia, ¿no? Uno de los primeros mártires en esa parte de Medio Oriente, ¿no? Lo matan pues, ¿no? Lo descuartizan, después llega a México de San Felipe Neri y a través de eso, entonces también es entendible que debe de haber, ¿verdad? Una mediación para poderlo hacer, pero también Monseñor Vigano dice que no está de acuerdo en que se hagan pues esos acuerdos y como les digo, él es parte del ala totalmente conservadora en donde también él no está de acuerdo en que las misas se hagan en la lengua vernácula, es decir, en la lengua que habla cada país, ¿verdad? Nosotros que antes las misas totalmente eran en latín, pero las personas ya mayores podrán recordar que iban a las misas en latín. Después del Concilio Vaticano II, las misas, ¿verdad?, se dan en el idioma y se dan de vista a la gente. Él también dice que con eso no está de acuerdo, porque eso hace que la iglesia
vaya, en lugar de avanzando, vaya retrocediendo y vaya perdiendo, ¿verdad? Estos inicios de las misas en latín o de la lengua latina para poder seguir manteniendo como esta unidad, ¿no? Entonces, dentro de eso también son las cuestiones que él se manifiesta en contra de eso. Y después de eso, también una de las cosas que sí a mí no me pareció que estuviera muy adecuado es que a él por correo electrónico le hacen llegar lo de la excomunión el 5 de julio, pero al mismo tiempo que se le hacen llegar a él, también lo hacen llegar a los medios de comunicación, ¿no? A pesar de que, como les digo, ya era una cuestión inmediata desde que él se pronuncia desconociendo la autoridad del Papa, pero creo que sí tenía que haber un poquito de más delicadeza, primero avisarlo a él, después quizá hacerlo público o ver qué es lo que decía, aunque dentro de eso también, ¿verdad? La iglesia pues se manifiesta o le manifiesta el querer dialogar con él para poder un poquito mediar las cosas, cosa que pues al no reconocer él el pontificado, pues no sucede, ¿no? Entonces es uno de los obispos excomulgados que no sabemos qué nos pueda traer, ¿verdad? No sabemos también toda la gente que le va siguiendo, qué es lo que pueda ir respondiendo, cómo se pueda ir pues formando ante este cisma a lo mejor otra cosa o quedándolo ahí, porque también recordar que solamente la iglesia, solamente el Papa es quien le podrá levantarles comunión, obviamente Francisco no será, ¿verdad? Y no sabemos si años después o papados después algún papa le dé la razón y puedan levantarles comunión o pueda él, ¿verdad?, pedir perdón y regresar nuevamente a la iglesia, levantándole la excomunión. Ante esto también, ¿qué es lo que responde Monseñor Vigano ante esto? Hace una llamada a todos los hermanos en la fe católica, ¿verdad? Es decir, a los obispos, en esta parte en donde dice él, si callan, gritarán las piedras, una cita del Evangelio de Lucas, en donde dice, hay que profesar, ¿verdad? Yo profeso la fe católica íntegramente. Entonces, ante esto también dice que el Papa, al ser ilegítimo y al ser un hereje, porque él entra dentro de este ambiente, digamos, progresista, ¿no? En donde ahorita, como todos sabemos, está la cuestión de la sinodalidad que ha propuesto el Papa Francisco y que se está viendo en todo el mundo, es decir, en toda la Iglesia Católica. Dice Monseñor Vigano, eso es un cáncer, ¿verdad? Que pasa dentro de la Iglesia Católica y es un cáncer que irá terminando con la Iglesia. Entonces, bueno, veremos ante esta excomunión qué es lo que más puede pasar con Monseñor Vigano y también, ¿verdad? En este caminar de la Iglesia de la sinodalidad, qué es o hacia dónde, qué nuevos parámetros nos lleva para la evangelización y para la crisis que va viviendo nuestra iglesia. Por eso les pido, ¿verdad?, que sigamos teniendo en oración a nuestra iglesia, pongamos en oración a Monseñor Vigano para que podamos ir caminando y podamos también llegar, ¿verdad?, como dice nuestro Señor, a buenos términos y podamos seguir construyendo este mundo evangelizador y este mundo también de fieles y de santos que vamos peregrinando hacia la casa del Padre. Recuerden darle like a nuestro video, recuerden suscribirse, compartirlo, eso nos ayuda mucho a nosotros para seguir creciendo, seguir llegando a más gente y poder seguir compartiendo estos momentos de nuestra iglesia.